últimos días y que de una forma sorprendente se han juntado de manera que nos suscita muchísimo interés la conversación que vamos a tener ahora. Por un lado, la situación en Venezuela y en Caracas en la actualidad, y por otro, la persona de Blas de Lezo, un gran héroe de la historia española que, por razones que se nos escapan a todos y que tienen que ver con las profundidades de la LOCSE, es totalmente desconocido. Un sujeto extraordinario que en las luchas y en las batallas perdió prácticamente la mitad del cuerpo, ahora lo veremos, si no lo recuerdo mal, una pierna, un brazo, un ojo, ahora nos lo contará la autora, y que fue protagonista de alguna de las páginas más gloriosas de la historia de España. Y está totalmente silenciado en la enseñanza y es muy desconocido. Pero a raíz de Blas de Lezo y de su persona, pues ha habido, entre otras cosas, un follón en los premios Goya, pues porque gente de Vox dijo que este Blas de Lezo tenía que ser protagonista de una película, algún guionista dijo que no le daba la gana, y parece que Blas de Lezo tiene que pagar las dificultades políticas de hoy en día, como si no hubiese nacido en el siglo XVIII. Pues una novela sobre este entorno, sobre Blas de Lezo y sobre los personajes de la época, y además que vuelve constantemente a la Venezuela actual, es La indispensable en un lugar del Caribe, de Irene McKinstry Oria. Muy buenos días. Hola, buenos días, Cristina. Qué placer, Irene, qué placer. Bueno, has caído de pie. Realmente es un momento para presentar el libro de total actualidad. Gracias. El siglo XVIII parece como opacado por el siglo XVI, por el siglo XVII, por los momentos del descubrimiento, por los grandes como Hernán Cortés, como Pizarro, como Magallanes. ¿Qué te lleva a ti al siglo XVIII? Bueno, mira, yo soy historiadora, estudié aquí en España, estudié en la Complutense, Geografía e Historia, luego me fui a Venezuela, hice una maestría en Historia de América Contemporánea y trabajé muchísimos años en el Museo de Arte Colonial de Caracas. Y investigando allí me di cuenta que en el siglo XVIII hay un cambio impresionante. O sea, a partir del segundo tercio del siglo XVIII, todo lo que eran las artes, que es lo que yo principalmente pues veía allí en el museo, dan un vuelco, ¿no? Y me di cuenta que era por la Compañía Guipuzcoana de Caracas. Igual que Don Blas de Lezo, en Venezuela también se olvidan las cosas, o sea, como aquí, y esa época, que es la época de la Compañía Guipuzcoana, de que hizo una gran labor en Venezuela, también quedó en el olvido. También Pero vamos se ha dejado de... Vamos a contar que sea, porque no se crea, Irene, que las cosas son conocidas. Por ejemplo, la Compañía de las Indias, que estaba radicada en Sevilla, o el Galeón, que venía periódicamente de Filipinas, fueron alfombrando la historia del XVI y el XVII. Yo, desde luego, desconozco lo que fuese la Compañía Guipuzcoana de Caracas. Es la primera compañía mercante española que se funda en 1728 y, bueno, con Felipe V. Y lo curioso, ahí llegué a Don Blas de Lezo. Don Blas de Lezo, que era de pasajes, era también, había suscrito acciones en la Compañía Guipuzcoana. Y en una oportunidad aquí en Madrid, en el 2014, vi una exposición maravillosa en el Museo Naval y luego vi la estatua de Don Blas de Lezo y empecé a unir todo esto. Y bueno, salió esta historia. La historia es una historia que además tiene visos románticos entre una británica y un español vasco que se enamoran y que tienen que sobrepasar los convencionalismos sociales de la época para llevar adelante su historia de amor. Pero desde luego merece la pena recuperar para los españoles quién fue Blas de Lezo. Cuénteselo usted, que lo conoce bien. Pues mira, lo conozco muy bien. Bueno, no muy bien. Quisiera conocerlo muchísimo mejor, pero desde que vi la exposición y empecé a investigar, empecé a leer todo lo que se había escrito sobre Blas de Lezo. Y bueno, muchas cosas maravillosas, pero el primero que escribió sobre Blas de Lezo es un colombiano, es curioso, ¿no? Pablo Vitoria. Y oí sus conferencias, fui a Cartagena de Indias. Luego hay otro historiador que es nacido en Perú, pero que es un diplomático español, que es Gonzalo... se me va el nombre, fíjate no se preocupe, porque cuando uno está aquí en esto... No, pero además son minucias de tipo científico que se nos escapan a los profanos, no se preocupe. Exacto, Gonzalo Quintero. Uh-huh. Gonzalo Quintero también tiene una biografía magnífica, Don Blas de Lezo, y empecé a investigar sobre él y también de su vida privada, porque claro, había leído mucho de sus combates, de sus primeros combates, donde efectivamente perdió la pierna a los 15 años, luego el brazo,
y luego el ojo. Lo llamaban el medio hombre. El medio hombre, el almirante pata de palo, o sea, bueno, tiene todo eso, y era un hombre, más que un hombre, era un hombre superlativo. Superlativo, de una inteligencia, una capacidad logística muy grande, por lo tanto es un insulto a su persona llamarlo de mediado, como el otro día ocurrió en los premios Goya, porque es una forma de insultar nuestra propia historia. ¿Por qué fue tan brillante? ¿Qué es lo que hizo que lo recuerde ahora la historia? Bueno, él fue un gran estratega. Y los ingleses, lo que yo he leído no solamente las fuentes españolas, sino he tratado de leer también las fuentes inglesas. Y le tenían mucho miedo. Bueno, los británicos sufrieron una de sus más humillantes derrotas, ¿no? Sí. En las costas de Colombia, en Cartagena, sí. por culpa de Blas de Lezo. Sí. Relate usted porque fue una gesta típicamente española, demenciada. Totalmente. O sea, don Blas de Lezo era un estratega, un marino, pero no era un político, no era un hombre de palabras, sino de hechos. Muy respetado por todo lo que yo he leído por la tripulación. Pero, bueno, no tuvo buenas avenencias con en su momento, el virrey Eslava, y pues su memoria por eso fue un poco pues venida menos, pero los ingleses le tenían pánico y justamente esa gran armada fue la última gran hazaña de don Blas de Lezo. Después, a los pocos meses, o sea, esto ocurre en marzo de 1700. Sí, pero la gente no sabe qué pasó. Por asombroso que le parezca a usted, doña Irene, no tiene ni la más remota idea. Pues fue una batalla impresionante. O sea, nunca ha habido una escuadra tan grande de los británicos, de la Armada Británica, enfrentada a tan poca gente y derrotada de forma tan rotunda. Totalmente. Es asombroso. Eso aparece me pareció muy bien en el Museo Naval. Ahí fue que yo me quedé asombrada y dije, oye, esto hay que investigarlo. Y me di cuenta que no lo habían investigado. O sea, para ser un personaje de esa categoría, ¿Y ¿no? cuál fue el truco, digamos, de la derrota? ¿Cuál fue el gesto estratégico? Bueno, varios. O sea, él colocó, o sea, puso alguno de los navíos para frenar la entrada a la bahía, sobre todo entrar a la ciudad amurallada. Y luego al final, ya la última gran hazaña fue cuando iban a tomar el fuerte. Pues entonces él cavó en la noche con toda la gente, con toda la gente que estaba en Cartagena, un hueco, ¿no? Un hueco alrededor de San Felipe de Barajas, el fuerte, que es un fuerte prácticamente inexpugnable, pero además, al cavar la fosa, las escaleras que trajeron los ingleses no llegaban arriba. Y entonces, claro, ya... Se quedaron cortos. Y no les sirvió la maniobra. Tuvieron unas bajas terribles y para que te hagas una idea, en los colegios británicos a día de hoy está prohibida la mención de esa batalla, del dolor que supuso en el mundo británico esta defección tan gravísima, ¿no? Y a pesar de ello, nosotros ni sabemos el tema, ¿no? Pues sí, eso es insólito. Por ejemplo, es el almirante inglés que se llamaba Edward Vernon. Edward Vernon después fue enterrado en Westminster en 1757 y en cambio don Blas de Lezo, que murió unos meses después de esta gran batalla, fue enterrado en una fosa común en Cartagena y no se sabe dónde está. Es el amargo destino de los españoles y yo diría también de los hispanoamericanos, porque tenemos mucho en común de desprecio a nuestra propia historia y a nuestros grandes. ¿Por qué esta dejación de la historiografía española, de la enseñanza, de la educación española, de la figura de Blas de Lezo? Pues mira, la verdad que no lo sé. Yo no lo he llegado a entender porque yo veo como los ingleses y los americanos con sus películas ensalzan a sus héroes. En España, además, no solamente Blas de Lezo, hay otros muchos, don Pedro Mesía de la Cerda. Hay una cantidad que yo estudié en este periodo que es la Guerra del Asiento. La Guerra del Asiento es una guerra que es entre 1739 y 1748. Esa guerra es el triunfo de España frente a Inglaterra. Fueron 9 años de diferentes batallas. Esta fue una de las más importantes. Pero después vinieron otras, la que yo te digo, por ejemplo, en La Guaira, en donde lo defendió gran parte la compañía guipuzcoana. Uh-huh. Y en todo el Caribe, en Cuba, en diferentes partes. Todos fueron victorias españolas y al final España salió vencedora.
Y Pues, no se conoce. y no se Cuando conoce. tú hablas de esa guerra, la oreja de Jenkins, bueno, que es un tema que al final no se sabe si este señor Jenkins le cortaron la oreja o no, o fue toda una trama para iniciar una guerra, porque a Inglaterra le convenía. Pero al final perdió. Este libro es indispensable. Para empezar, te va a llevar de la mano del romanticismo y de los amores de esta hija de un almirante inglés, Anne Stewart, y de un marino vasco, Íñigo de Iturriaga, por las normas sociales, por la época, pero además te va a permitir aprender quién fuera Blas de Lezo y qué historia tan extraordinaria hemos protagonizado. Y va a ser gracias a Irene Mackins Trioria y a su publicación. Muchísimas gracias, Irene. Gracias, Cristina. Muchas gracias por invitarme. Un saludo. Gracias.